Vamos a Mateo capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 8 al versículo 12. La palabra del Señor nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Padre, qué maravilloso es escuchar tu palabra y saber que tú hablas al hombre y que aún vivimos. Gracias que tu palabra es viva, es eficaz, que tu palabra nos conoce y cuando la escuchamos es como presentarnos delante de un espejo y mirar nuestro rostro, nuestras imperfecciones, pero a la misma vez, Señor, podemos ver la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que al escuchar estas palabras y poder entender lo que tú nos enseñas a través del Espíritu Santo, Señor, que tú pongas en nosotros no solamente el querer, sino que sigas poniendo en nosotros la habilidad para vivir conforme tú nos enseñas en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte, una enseñanza que ha impactado la vida de los cristianos a través de toda la historia de la era cristiana. Y nos hemos enfocado en primer lugar en su inicio, que son las bienaventuranzas. 2 semanas hemos estado estudiando esta primera sección de las bienaventuranzas que nos muestran las características que deben tener aquellos que por la gracia de Dios hemos entrado en el reino de Dios. Como ya hemos visto, estas 8 características son marcas que distinguen a los verdaderos cristianos, a los cristianos genuinos. Cada una de ellas, entonces, deben verse en nuestra vida. No es una lista para escoger cuáles queremos y cuáles no. Son 8 características que deben verse en nuestra vida, aunque sea de una manera incompleta, aunque sea de una manera imperfecta, pero deben verse en nosotros, deben de ser una realidad en todos aquellos que hemos creído en Cristo. Ya hemos dicho que el cristiano genuino es pobre en espíritu. Y es pobre en espíritu porque sabe que no es una buena persona. No es una buena persona. Y el cristiano genuino se ha dado cuenta de eso, está consciente de eso, reconoce que esa declaración de Dios de que no hay nadie bueno es verdad y aplica para su vida. Sabe que delante de Dios no es una buena persona porque es un pecador. Y sus buenas obras están manchadas. Sus buenas obras están contaminadas por el pecado, por motivaciones pecaminosas, deseos pecaminosos, intenciones pecaminosas. Por lo tanto, reconoce que no tiene ningún mérito en sí mismo delante de Dios. Pero por cuanto ha nacido de Dios, ese cristiano que reconoce su pecaminosidad no quiere desobedecer a Dios. El cristiano no desea desobedecer a Dios. Y por eso, cuando él peca, se siente mal. Siente el pecado como una carga en su corazón, en su vida, como decía el salmista, que no le deja estar tranquilo. Y esa carga
ese pesar, lo llevan a clamar y a llorar por su pecado delante de Dios. De tal manera que el cristiano genuino no justifica su pecado, el cristiano genuino no minimiza su pecado, el cristiano genuino reconoce su pecado y clama a Dios y se arrepiente delante de Dios y se esfuerza por apartarse del pecado. Y puesto que sabe que es culpable delante del Dios Santo y que no merece nada de Dios, si no es exclusivamente su juicio y su castigo, entonces acepta de buena gana, sin renegar, los tratos de Dios a su vida. Sin reclamarle a Dios, él acepta todas las circunstancias que Dios permite en su vida porque sabe que Dios está tratando con él. Porque sabe que Dios está usando todas esas circunstancias para su bien, para moldearlo cada vez más al carácter de Jesucristo. Y entonces el cristiano genuino se refugia en el cuidado paternal de Dios. Pero el cristiano no solamente se arrepiente de su pecado, no solamente siente pesar por su pecado y se esfuerza por no pecar, sino que también anhela vivir para la gloria de Dios. No hay cristiano genuino, es más, no hay cristiano que no anhele vivir para la gloria de Dios, que no tenga hambre y sed de justicia. De allí que entonces continuamente busca conocer cada vez más la voluntad de Dios para ajustar su vida a la voluntad de Dios, al carácter de Dios. Y en quinto lugar, como ellos reconocen que sin merecerlo han sido tratados con misericordia por el Señor, con bondad por el Señor, entonces ellos tratan a los demás con misericordia, incluyendo a aquellas personas que son difíciles de tratar, incluyendo a aquellas personas que le han hecho mal. Ellos perdonan porque ellos mismos han sido perdonados. Ellos tratan bien a quienes no lo merecen porque reconocen que ellos han sido tratados con bondad y misericordia sin merecerlo. Ellos son pacientes con los demás porque ellos reconocen que han sido tratados pacientemente por el Señor. Y ellos buscan ayudar a quienes están en necesidad, en diferentes tipos de necesidad, porque ellos reconocen que ellos han sido ayudados por Dios. Y el día de hoy vamos a concluir esta primera sección del Sermón del Monte con las últimas 3 bienaventuranzas, las cuales nos enseñan 3 características adicionales que deben estar presentes en nuestra vida, si es que genuinamente hemos creído en Cristo. Así que entonces el Señor nos enseña, número 6, que los cristianos genuinos son de limpio corazón. Observa el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. No debemos olvidar que esta bienaventuranza está conectada con las demás a través de esa palabra, bienaventurados. Así que entonces, además de que el cristiano es pobre en espíritu, además de que se lamenta por sus pecados, además de que es humilde y acepta los tratos de Dios en su vida, además de que tiene hambre y sed de justicia y busca tratar a los demás con la misericordia con la que él ha sido tratado, él es limpio en espíritu. Él es limpio en espíritu. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa ser limpios en espíritu? Esa palabra limpio que Jesús utiliza allí nos habla de pureza. Pero fíjate bien, nos habla de algo que no está contaminado, de algo que no tiene mezclas. Nos habla de algo que es sincero,
nos habla de algo que es íntegro. Eso quiere decir que el cristiano genuino no es como un actor que solamente está representando el papel de un cristiano, como en una obra de teatro o como en una película. El cristiano genuino de verdad tiene un corazón para con Dios. El cristiano genuino no se porta como un cristiano solamente cuando está delante de otros cristianos. No tiene una doble vida. No tiene una vida cristiana los domingos y el resto de la semana vive como si Dios no existiera. Un cristiano genuino no tiene un corazón dividido. No tiene un corazón mezclado con un amor meramente sentimental por Dios, mientras que a la misma vez alimenta en su corazón un amor por el mundo y por las cosas que están en el mundo. De verdad ama a Dios. De corazón busca a Dios. De verdad quiere crecer en el Señor y hace todo lo que está en Él por crecer en el Señor. Porque no basta solamente con un deseo. No basta solamente con una buena intención, si esa buena intención no nos lleva a dedicarnos, a trabajar, a esforzarnos, a ocuparnos, como diría el apóstol Pablo, en nuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve decir yo tengo el deseo, pero inmediatamente después de decir eso darme la vuelta y vivir como si Dios no existiera? Así que entonces el cristiano genuino en verdad busca apartarse del pecado y no dar la apariencia solamente. Y en verdad busca vivir en obediencia a Dios, no solamente cuando alguien más lo ve, sino también cuando nadie lo ve. También en lo secreto de su mente, de su corazón, de sus pensamientos. El cristiano genuino no esconde un amor por el pecado que nadie más conoce. No tiene pecados escondidos a los que se aferra, a los que alimenta en secreto, como si fuera una mascota. No ve el pecado como un tesoro, como algo bueno en su vida. El cristiano genuino ama de corazón al Señor y no quiere contaminarse con las cosas de este mundo. Por lo tanto, él cuida su mente, cuida su corazón, para que no se contamine, para que no se mezcle con las cosas de este mundo, con los deseos de este mundo, para que no se contamine con las filosofías y las ideas de este mundo que está en destrucción, que está en decadencia. No pone su corazón en las prioridades que tiene este mundo, ni en las modas que tiene este mundo, ni en las tendencias de este mundo. El cristiano genuino busca una sola cosa. Y esa sola cosa es tener un corazón para con Dios. Sincero, sin mezclas. De hecho, es lo que significa la palabra sincero, sincera, no mezclado, íntegro para con Dios. Reconoce que su corazón no es perfecto, porque no está hablando allí de un corazón perfecto cuando está hablando de un corazón puro, de un corazón limpio. Está hablando de un corazón íntegro. Y ese corazón íntegro, por eso está ligada esta bienaventuranza a las anteriores. Aún ese cristiano sigue reconociendo que es pobre en espíritu, sigue clamando y reconociendo su pecado delante de Dios y confesando su pecado delante de Dios. Y sigue clamando por la justicia de Dios, porque él sabe que en sí mismo no puede hacerlo. Pero ese cristiano tiene un corazón en verdad para con Dios, como el del rey David, recordarás tú. ¿Cómo alguien puede tener un corazón detrás del corazón de Dios y cometer los mismos errores que cometió David? Pero su corazón era para con Dios. Y Dios, que conoce el corazón, da testimonio
de eso. Así que entonces el cristiano genuino busca, anhela, se compromete, se estira. Porque en todas las áreas de su vida de gloria a Dios. Porque anhela dar gloria a Dios. Ambiciona ser agradable al Señor. Y se esfuerza por vivir en santidad porque Él sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero eso, hermanos, no es algo que nosotros logramos con nuestra propia fuerza de voluntad. Es algo que brota de nuestro corazón. Si nosotros hemos nacido de Cristo, si nosotros hemos nacido de Dios, brota de nuestro corazón. Él pone en nosotros, como dice el apóstol Pablo, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Así que el cristiano genuino pone en práctica y busca la ayuda del Señor para vivir cada vez más como el Señor quiere que viva. Y el Señor nos advierte, el Espíritu Santo nos advierte del peligro de engañarnos. Es tan fácil engañarnos, hermanos. El profeta dice que no hay nada más engañoso que nuestro propio corazón. Y el Espíritu Santo nos advierte que tengamos cuidado de no pensar que tenemos un corazón para con Dios simplemente por tener una vida religiosa, por asistir a la iglesia, por leer nuestra Biblia. Y lo hace precisamente poniéndonos el ejemplo de los líderes espirituales de Israel en los tiempos de Jesús. Personas que a los ojos del mundo, fíjate bien, a los ojos del mundo eran los hombres más cercanos a Dios. Eran los hombres más piadosos, amaban a Dios, amaban su palabra, pero no tenían un corazón limpio, no tenían un corazón puro. Escuchen Mateo 23 lo que Jesús les dice. Mateo 23, en versículo 25. Jesús les dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Escucha esto: que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Luego añade en versículo 27, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Escucha lo que les dice en versículo 3. Que ellos no hagan como ellos, dice, porque ellos dicen y no hacen. Ellos decían que obedecían a Dios, ellos pintaban una fachada de ser hombres de Dios, hombres piadosos, ellos oraban aún en las esquinas para ser vistos por los hombres. Pero como dijo el apóstol Pablo, ellos decían que no se debe robar, pero robaban. Ellos decían que no se debe cometer adulterio, pero ellos mismos practicaban el adulterio. Decían que abominaban a los ídolos, pero amaban el dinero y saqueaban templos. Jesús añadió allí mismo en capítulo 23, versículos 4 y 5, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras, observa esto, para ser vistos por los hombres. Para ser vistos por los hombres. Versículo 14. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación.
Versículo 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís, del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Versículo 24. Guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Y por todas estas cosas el Señor dijo acerca de ellos y de los que son como ellos, este pueblo, en vano me adoran. Me adoran con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Muy lejos de mí. Hermanos, Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios conoce nuestros corazones. De Dios nadie se puede burlar. A Dios no podemos engañar. Y debemos tener un corazón limpio para con Él, sin mezclas para con Él. Él sabe si de verdad lo estamos buscando. Él sabe si de verdad anhelamos su justicia. Él sabe si de verdad nuestro corazón anhela vivir para su gloria. Él sabe si en verdad nos estamos esforzando por vivir en obediencia a Él. Él lo sabe. No podemos engañarlos. Y el Señor promete bendición para aquellos que tienen un corazón limpio. Imperfecto, pero limpio. ¿Cuál es la bendición del Señor para ellos? Jesús dijo que los que tienen un corazón puro, ellos verán a Dios. No hay mayor bendición en la que nosotros podamos pensar. No existe otra bendición más grande que poder ver a Dios. Porque ver a Dios nos está hablando de comunión. Nos está hablando de intimidad. Nos está hablando de cercanía. Esa vida solamente es posible para quienes aman al Señor. Para quienes aman y buscan de todo corazón vivir en santidad y crecer en santidad y no contaminarse con las cosas de este mundo todos los días. Así que, hermanos, si tu cristianismo solamente es los domingos, si tu cristianismo solamente es cuando estás con otros cristianos, pero el resto de la semana en tu hogar, en tu casa, con tus vecinos, en lo secreto vives como los que no conocen a Dios, necesitas clamar al Señor que te haga nacer de nuevo. Clama que te dé un nuevo corazón, un corazón que anhela sus caminos. Un corazón que anhela vivir en su presencia. Un corazón que no tiene un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Un corazón íntegro que no ame el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hoy en día, en la iglesia, tenemos muchas personas que no son cristianos y viven engañadas pensando que lo son, porque asisten a la iglesia, porque ofrendan, porque leen su Biblia. Pero cuando salen de la iglesia, no hay diferencia entre ellos y la gente de este mundo. Y discúlpame, pero eso no es un cristiano. Eso no es un cristiano. Así que entonces no juegues a ser cristiano, no te conformes con una vida cristiana meramente externa. No imites a aquellos que dicen que son cristianos, pero que tienen un pie en el mundo
y otro pie en la iglesia. No imites a aquellos que tienen un cristianismo frío, apático, indiferente, sin fruto. Y pienses, si este hermano es así, entonces, ¿de qué sirve echarle ganas? El Espíritu Santo nos advierte en Gálatas capítulo 6 que de Dios nadie se burla. Y que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu. Pregúntate, ¿estás sembrando para el Espíritu? ¿Cuántas horas a la semana dedicas sembrando para el Espíritu? ¿Y cuántas horas dedicas sembrando para la carne? Pues si tú siembras para la carne, de la carne vas a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, dice allí, del Espíritu segará vida eterna. Y lo mismo nos dice el apóstol Pablo en Romanos, en capítulo 8, versículos 12 al 14, diciendo así que hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, van a morir. Pero si viven conforme al Espíritu, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Buscar de corazón la santidad, clamando al Señor, porque no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, clamando al Señor, buscando su palabra diariamente y no solamente leerla, pero alimentarnos de ella y guardarla en nuestro corazón y meditarla, reflexionarla y ponerla en práctica. Porque es a través de su palabra que el Señor nos purifica, que el Señor nos santifica. Jesús mismo, orando al Padre por nosotros, le dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quieres crecer en santidad? No puedes hacerlo sin su palabra. No puedes hacerlo dedicando 5 minutos diarios a leer la Biblia. No puedes hacerlo con una tarjetita de un versículo al día. Y después nos preguntamos por qué nuestra vida está como está y por qué nuestra vida está apática y no tenemos ese fuego por el Señor y por las cosas del Señor. ¿Cómo va a ser posible? Jesús mismo dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo me pregunto, ¿estás alimentándote con la palabra de Dios? Si no estás alimentándote con la palabra de Dios, con toda razón, estás tirado en el suelo, sin fuerzas, sin ganas, desnutrido, muriendo. Por eso el Señor nos dice en su palabra, 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Necesitamos la palabra, hermanos. Necesitamos la palabra. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, justo antes de partir de este mundo, en Juan capítulo 15, Él les dijo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y un día, aquello que es imposible para el hombre en esta vida será una realidad
eterna. Porque es imposible ver al Señor cara a cara y vivir. Pero un día le veremos cara a cara. Y aquellos que tienen esta esperanza, dice el apóstol Juan, se purifican a sí mismos. Se están purificando a sí mismos, así como Él es puro. Los cristianos genuinos, entonces, regresando a nuestro pasaje, son bienaventurados. Son bienaventurados porque son de limpio corazón y ellos verán a Dios. Número 7, los cristianos genuinos procuran la paz. Ve el versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Los que procuran la paz. ¿Pero qué significa ser un pacificador? ¿O qué significa ser alguien que promueve la paz? Observa que Jesús no dijo, bienaventurados los pacifistas. Es decir, los que buscan la paz a cualquier precio. Eso es un pacifista. Los que buscan la paz a cualquier precio. Los que quieren estar en paz con todos, aun si para lograrlo tienen que desobedecer a Dios. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, bienaventurados los que procuran la paz. No está hablando de paz a cualquier precio. No está hablando de poner la paz con los demás por encima de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad a Cristo. Por eso, esta bienaventuranza está justo después de tener un limpio corazón. Por eso no podemos aislarlas. Porque un limpio corazón es íntegro para con Dios y en su vida procurará la paz, pero no por encima de su obediencia y de su fidelidad al Señor. El Señor nos dice en Romanos 12, ¿qué significa ser un pacificador? ¿Qué significa procurar? Ser de aquellos que procuran la paz. Él dijo, si es posible, escucha, Romanos 12, 18. Si es posible. ¿Qué quiere decir con eso? Que en ocasiones no es posible. En ocasiones no es posible. Si es posible. En cuanto de ustedes dependa. ¿Qué quiere decir? Que no siempre depende de ti. Estén en paz con todos los hombres. No siempre es posible estar en paz con todos los hombres. No siempre depende de nosotros estar en paz con alguien. Pero en lo que depende de nosotros, debemos buscar estar en paz con todas las personas. Romanos 14, 19 también nos dice, procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Procuremos, busquemos, platiquemos en nuestro trato con otras personas. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Eso quiere decir que el cristiano no debe ser alguien que todo el tiempo está peleando con todo el mundo. Hay cristianos que parece que traen la espada desenvainada y al que se le pone enfrente le dan. Y sus palabras, dice la Biblia, son como golpes de espada. Esa no debe ser la característica de un cristiano. El cristiano no debe ser alguien que provoca peleas. El cristiano debe trabajar para controlar su temperamento de manera que no sea iracundo. Es que yo siempre he sido así, pues cambia. Cambia. Si estás en el Señor, la Biblia nos dice
Eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Deja de abrazar ese pecado. Eres una nueva criatura si has creído en Cristo. Y si no, pues entonces entrégate a Cristo. Pero la persona que es cristiana procura la paz, entonces no es una persona contenciosa. Pero fíjate bien, pero en lo que tiene que ver con Dios, escucha esto, en lo que tiene que ver con Dios, no se mueve de lo que Dios dice, aunque Troya arda. No es paz a cualquier precio. Escucha lo que Jesús mismo dijo cuando alguien se acercó a él. Se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Se ofendieron. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Ay, déjame ir a correr para disculparme por lo que dije. No debía haberlo dicho. ¿Sabes qué fue lo que dijo? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso no suena a una disculpa. En lo que tiene que ver con lo que Dios dice, tú no te mueves de allí. Y dices, oye, pero va a haber pleito. Esto va a causar conflicto. Pues que lo cause. Que lo cause. En lo que tiene que ver con Dios no te mueves de allí, aunque la gente se enoje. Y el Salmo 34 nos da un perfecto balance de esto. Escucha, Salmo 34, versículo 14. Nos dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Escúchalo nuevamente. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Observa el orden. Apártate del mal y haz el bien. Eso es prioridad. Eso es prioridad. Eso es lo más importante. Eso no es negociable. Y siempre y cuando no signifique desobedecer a Dios haciendo el mal o dejando de hacer el bien, entonces busca la paz y síguela. Siempre nuestra obediencia al Señor debe estar por encima de todo y de todos. Eso es el ejemplo que nos puso Jesús, ¿no es cierto? Él fue a la cruz por hacer la voluntad de su Padre. Él dijo, yo no digo nada que no me haya sido revelado por el Padre. Así que el Señor no nos está hablando de paz a cualquier precio. El Señor no nos llama a sacrificar nuestra obediencia a Él por estar en paz con los demás. Pero fuera de eso debemos procurar la paz, número 1. Número 2, ¿qué significa ser alguien que promueve la paz? Alguien, fíjate bien, es alguien que promueve la paz entre las personas. No solamente que él busca estar en paz con los demás, sino alguien que procura la paz es alguien que procura que los demás estén en paz también. Es alguien que promueve la reconciliación entre las personas. Nosotros jamás debemos de ser personas que están poniendo a unas personas en contra de otras. Jamás. Jamás. Es más, la Biblia nos dice que Dios aborrece al chismoso y al que causa discordia entre los hermanos. Proverbios nos dice eso, ¿no es cierto? Hay 6 cosas que el Señor aborrece. 7 que detesta su alma. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos.
El Señor aborrece al que siembra discordia entre hermanos, así que debemos tener sumo cuidado con nuestra boca, de no estar poniendo unas personas en contra de otras. ¿Qué crees que me dijo? Eso es del diablo. Eso es del diablo. Y lo mismo sucede en la iglesia. No debemos permitir que haya hermanos que anden en pleitos o que anden causando pleitos entre hermanos y hacernos de la vista gorda. Cuando alguien te hable mal de un hermano, dile, ¿sabes qué? Yo creo que eso no es correcto. ¿Ya fuiste a hablar con el hermano? No. Entonces voy a hablar con el hermano. Ay, pero es que eso va a causar... ¿Qué tal si el hermano se enoja? Pues que se enoje. A menos que tú quieras ser el basurero del hermano para que eche su basura en tu corazón, en tu mente, y al rato tú estés pensando mal desde otro hermano. Bueno, si tú quieres ser así, pues allá tú. El apóstol Pablo le dijo a toda la iglesia de los tesalonicenses en su primera carta, en capítulo 5, versículo 15, en las palabras de la Nueva Traducción Viviente, escucha, asegúrense, le está escribiendo a la iglesia, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Asegúrense de que en la iglesia no haya personas que están pagándole a otros mal por mal. De igual manera, en Filipenses 4, ustedes recordarán, ya lo he puesto de ejemplo, había un pleito entre dos mujeres en la iglesia. Mujeres que habían servido con el apóstol Pablo, Evodia y Síntique, y no podían arreglar sus broncas. Y el apóstol Pablo les escribe a toda la iglesia y las menciona por nombre. Y les dice, ruego a Evodia y a Síntique. Imagínate esta escena, que llega la carta del apóstol Pablo, tú eres Evodia y la otra es Síntique, y delante de toda la iglesia, el pastor de la iglesia se levanta y dice, capítulo 4, no estaba dividido en capítulos, pero se levanta y dice, ruego a Evodia, no hombre, la sangre hasta los pies, y a Síntique, que se pongan de acuerdo, que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Así que debemos velar para que no haya divisiones y pleitos entre nosotros en la iglesia. Pero hay una tercera manera en que debemos nosotros procurar la paz, ser de aquellos que promueven la paz. Y esta manera es promoviendo la reconciliación de los pecadores con Dios. No solamente paz de nosotros con otras personas, no solamente paz entre otras personas, sino también promoviendo la reconciliación de los pecadores con Dios. Porque todas las personas que no se han rendido a Cristo, aunque ellos no crean esto, están en guerra con Dios. Eso dice Dios. A lo mejor ellos dicen, no, yo estoy en paz con Dios, yo estoy bien con Dios. Eso dices tú. Pero si tú no estás caminando con Dios, estás en guerra con Dios. Y la única manera de estar en paz con Dios es a través de Jesucristo, es creyendo el Evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay otra manera de tener paz para con Dios que primero haber sido justificados por medio de la fe en Cristo. Y ese mensaje nos ha sido encomendado a nosotros, no a los ángeles. Si estás esperando que un ángel vaya y les predique a tus vecinos, a tus amigos, Dios te lo ha encargado a ti. Como nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20, Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y luego explica, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios mismo rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Así que entonces debemos buscar reconciliar a las personas con Dios, anunciándoles el
evangelio. ¿Y cuál es la bendición de hacer todo esto? ¿Cuál es la bendición de los cristianos, puesto que los cristianos promueven la paz? Nos dice el Señor en la bienaventuranza, ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. No significa que eso los hace hijos de Dios, eso significa que eso da evidencia de que ellos son hijos de Dios, porque Dios por naturaleza es pacificador. Tan pacificador que a fin de reconciliar a los hombres consigo mismo, Él estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo. Y Cristo mismo estuvo dispuesto a hacerse hombre y venir y morir en una cruz a fin de reconciliarnos con Dios. Y el Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo usa nuestra vida para traer a otros a la reconciliación. Y el Espíritu Santo hace nacer de nuevo a otros a fin de que sean reconciliados con Cristo. Finalmente, los cristianos son perseguidos por su obediencia. Híjole, hermano, hasta ahí estábamos bien. Perseguidos por su obediencia. Versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, no por la justicia. No los que han sido perseguidos por la justicia, porque la justicia anda detrás de ellos porque son unos ladrones, unos estafadores. No. Por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Observa cómo vivir en obediencia al Señor y caminar en fidelidad al Señor y mostrando estas bienaventuranzas, este carácter cristiano, no te va a hacer famoso. Si tú esperabas, como muchos cristianos hoy en día están esperando, ser una iglesia que entra en la política, ser cristianos que están involucrados en la política y con los famosos de este mundo y ser un influencer y todas esas cosas, déjame decirte que Dios dice que aquellos que muestran su carácter no van a ser famosos, admirados por el mundo. Nos dice, van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos. Y no podemos esperar algo distinto. Jesús mismo dijo, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la palabra de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Por eso el Señor concluye en versículos 11 y 12 de nuestra bienaventuranza, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Por causa de mí. ¿Qué debemos hacer? Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¡Qué manera de concluir estas bienaventuranzas, no es cierto? ¡Qué manera de concluir! De esta manera el Señor nos llama a vivir en una obediencia incondicional al Señor, sabiendo de antemano qué debemos esperar. No esperemos otra cosa. Al mostrar el carácter de Cristo, habrá personas que te rechazarán. Habrá personas que se burlarán de ti. Habrá personas que te harán a un lado. Habrán personas que hablarán mal de ti. Habrá personas que te criticarán. Pero puedes regocijarte y alegrarte, porque la recompensa vale
la pena. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué te sirve ser aplaudido y reconocido como alguien tan tolerante que está dispuesto a desobedecer a su rey con tal de tener paz con los hombres y al final de cuentas perder tu alma? Sin importar que la gente nos rechace, nos insulte, nos maltrate, nos persiga, sin importar que perdamos todo lo que tenemos en esta vida, si vivimos en obediencia y en fidelidad creciente a nuestro Dios, vale la pena. Porque la recompensa que nosotros recibiremos en nada se compara a las cosas que pudimos haber perdido en esta vida, que de todas maneras las íbamos a perder. Así que puedes perderlas y ganar la vida eterna, o puedes perderlas y perder tu vida. Al final de cuentas, no vas a conservar las cosas de este mundo. Y al final de cuentas, Dios no nos llama a caerle bien a este mundo. Si lo persiguieron a Él, nos perseguirán a nosotros. Y de hecho, esa es una señal que nos muestra por qué la iglesia hoy en día está en la condición en la que está. Porque ha buscado hacer las paces con el mundo. Porque ha buscado ser tolerante con el mundo para no ser rechazada. Porque ha buscado aún ir en contra de la justicia de Dios, aplaudiéndole y haciéndole la barba a gobernadores que viven en contra de la voluntad de Dios a la cual Dios les ha llamado. Eso no es ser iglesia. Y en nuestra vida personal debemos esforzarnos cada día por vivir mostrando y creciendo en estas bienaventuranzas que deben ser una realidad en nosotros si en verdad hemos creído en Cristo. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Somos incapaces en nosotros mismos de vivir así. Pero nos gloriamos no en nosotros y en nuestra propia habilidad. No nos gloriamos en nuestra propia bondad, porque no tenemos bondad alguna. Si hay algo bueno en nosotros, es solamente el resultado de la obra de tu Espíritu en nosotros. Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a crecer, en mostrar este carácter en el mundo, de manera que el mundo pueda ver la transformación que tú llevas a cabo en la vida de los pecadores más viles. En el nombre de Jesús, todo el honor y toda la gloria que sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, pues que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el miércoles en nuestro estudio de Deuteronomio.